¿Qué hacemos cuando no hay opción y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer? La cosa clave es entender que es muy difícil forzar a alguien que haga algo que no quiere hacer. Hay muchas cosas que queremos que nuestros hijos la hagan, pero ellos no quieren hacerlo. Una forma de evitar las batallas es encontrar cómo dar una opción. Por ejemplo, puede dividir los deberes de la escuela en porciones más pequeñas, trabajar por 20 minutos o hacer la primera página con descansos y tomar tiempo para jugar. El secreto es no entrar en una situación de todo o nada. También tome el tiempo para pensar en las consecuencias lógicas. ¿Su hijo no quiere ponerse pantalones en el invierno? Pues enviarlo a la escuela con pantalones en la mochila y sugerirle que si tiene frío que los ponga. Y casi seguro que no va a dejar que su hijo sale a jugar con sus amigos en pantalones cortos. Hay situaciones donde verdaderamente no hay opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Bueno, yo uso categorías de salud, seguridad y la ley. Todos, incluso los adultos, tienen que seguir esos mandatos. Por ejemplo, hay que abrochar su cinturón. Es la ley. Hay que ir a la escuela. Es la ley. Hay que recibir vacunas. Tiene que ver con la salud. Pero mi hijo pelea siempre cuando le diga que no hay opción. ¿Qué hago? Bueno, cuando verdaderamente no hay opción, puede buscar algo que ayude al joven a tolerar la situación rechazada. Por ejemplo, en el caso de la vacuna, puede hablar con su hijo sobre qué peluche quiere traer y dónde quiere ir después de la cita. Quizás un helado. En el caso de ir a la escuela, su hijo puede elegir qué ropa quiere llevar, pero también puede ayudar a su hijo a pensar en las cosas buenas, ya que hay muchas veces que los chicos se enfocan solo en lo malo. Por ejemplo, puede hablar de lo que le gusta en la escuela. Por ejemplo, ver a su amigo o jugar durante el recreo. Pero más importante, aprovecha de la oportunidad de entender qué es lo que le molesta de la escuela. Pienso siempre en el dicho que la gente quiere tener éxito. Entonces, hay que evitar inmediatamente decirlo que él está confundido y empezar a tratar de convencerlo que está equivocado de cómo se siente. Una mejor estrategia es escuchar y entender qué específicamente lo que lo molesta. Muchas veces nos sorprende la información que comparten. Puede ser que hay un bully o un matón que lo molesta o que tiene dificultades con la clase o quizás que tiene problemas del aprendizaje. Pero mi hijo tiene que hacer sus tareas. ¿Qué hago? Por ejemplo, su hijo tiene problemas para escribir un párrafo. Quizás tiene dificultades con organización y atención. Hay que ayudarlo con una forma de organizarlo. Quizás ya sus medicamentos no están en su cuerpo y no puede enfocar en la tarea o el deber. En casa hay otro problema, porque en casa puede ver todas las cosas que le encantan ahí a la mano y no puede tenerlas en contraste con la escuela donde no hay Xbox o YouTube. Todos son dificultades adicionales de estar en casa haciendo deberes. Una solución es identificar todo esto, hacer un plan muy concreto, por ejemplo, qué son los deberes y ayudarlo a entender que no van a tomar toda la noche
y ayudarlo con sistemas que le organicen y rompan la tarea en pedazos manejables. La clave es entender el problema y acomodar y apoyar las cosas que le están sobrecargando para que pueda hacer lo que hay que hacer. Así están trabajando juntos en vez de pelear.